el teatro y el anfiteatro, los hombres eran los únicos que actuaban y se actuaba con máscaras para poder representar a las mujeres. No estaba el teatro no era un lugar donde las mujeres podían trabajar o colaborar, era algo exclusivo para hombres. Y bueno, varias de las obras griegas nos van a dar a nuestra cultura grecolatina cierta identidad, ¿no? Después seguimos con Roma. Ok. Quiero ver cómo andamos. Perfecto. Déjenme ver. Ah, ok. Admitir. Mónica. Ya. Ya llegó Moni. Ok. Los romanos, el musical, ¿no? Para esto les voy a compartir un poquito acá el mapa que tenemos en el PowerPoint. Vámonos para acá. Compartir. Todos lo ven. Ok. Roma va a iniciar con un capítulo que no les pertenece porque van a ser nuestros grandes ladrones de la historia junto con Napoleón. Prácticamente ellos piensan que vienen o son los herederos de una de las personas que estuvo en la batalla de Troya, ¿va? De Troya, no sé si todos recuerdan esta guerra, ¿no? Entonces, una de estas personas pertenecía a los romanos y de él van a nacer otro chico y de este otro chico van a nacer dos personajes que se llaman Rómulo y Remo, ¿va? Entonces, bueno, el tío de Rómulo y Remo los super odiaba y no quería dejarles la ciudad de Roma y entonces los pone en una canasta porque al parecer en la antigüedad la cosa más sencilla para deshacerse de alguien era meterlo en una canasta y aventarlo al río, ¿no? Entonces, bueno, los avienta al río y una loba se los encuentra y esta loba los amamanta, los niños crecen y en algún momento dicen, oye, pues hay que dividirnos Roma, ¿no? Intentan dividirse la ciudad, los hermanos se pelean y uno mata al otro. Todo lo que les suene aquí bíblico, sí, claro, tiene sentido, ¿no? Y bueno, finalmente esta ciudad crece y empieza o nace el imperio. Ahorita les voy a enseñar la imagen de la loba. Después de que hay un reino y tal, nace la república. La república tal cual consiste en que los patricios van a crear una especie de congreso. El patricio son aquellas cabezas no solamente de familia o de las familias más poderosas, sino de las regiones como tal, que tienen poder sobre el resto del populus. Y ellos dicen, bueno, vamos creando un congreso donde se tomen las medidas y las decisiones para la población. Así nace también el derecho romano y una idea de república. Posteriormente... Ok, es el de Moni. Posteriormente vamos a tener ¿Mande? Ok. Eres tú, ay, hermana, no sé si mi llama trabaja. Sí, es el de Moni, ¿no? Moni, te voy a silenciar poquitito. Sí. Ya está. Ok, y tú puedes activar el audio cuando gustes. Entonces, bueno, es esta idea de tener una república y posteriormente, con la llegada del César, vamos a tener el imperio y se va a expandir a todo esto que ustedes pueden notar, es decir, desde
la isla de Britania hasta el norte de África, esta parte que habíamos conocido en algún momento como Mesopotamia, todos los Balcanes y, bueno, Italia, ¿vale? Hasta acá, hasta el norte. Todo esto va a ser el Imperio Romano. Lo mismo que sucede con los griegos, el arte romano va a tener aquí una especie también de evolución. Voy a compartirles. ¿Alguien de... Ay, tu hijo. Dile que cuando quiera lo invitamos a clase. Ok, me regreso acá. ¿Sí todos lo ven? ¿Esa es la página de internet? ¿Sí? ¿O no? Ok. No, todavía no se ve. Tears. Ahí está. ¿Sí? Ok. Al igual que con los griegos, vamos a poder notar la evolución del arte y obviamente la sofisticación, aunque insisto, los romanos se dedicaron. Sucede algo, cuando conquistas tantas culturas, no hay manera de no tomar de ellas ciertos rasgos, ¿no? Entonces, justamente eso le sucede a la cultura romana. Ojo, el latín se vuelve como el idioma estándar, pero solamente para aquellas personas sofisticadas, es decir, para las familias de los patricios o aquellos que tenían acceso a la educación. ¿Va? El resto del mundo pues hablaba sus distintos idiomas, dependiendo la zona en donde le tocaba estar del Imperio Romano. Ok, vamos a tener pintura. Y aquí voy a aprovechar también para decir que en Grecia tuvimos pintura, pero lo mismo, ¿no? Es muy poca la que se mantiene. ¿Por qué? Porque está rodeado como de 3 mares, ¿no? Entonces, pues así no se puede. En Roma vamos a tener como un primer estilo que se llama de incrustación. ¿Por qué se llama incrustación? Porque va a parecer que tiene pedazos o ladrillos incrustados, y estos son simplemente un efecto que se hace con la pintura, ¿va? Esto quiere decir que estas partes pareciera que tuviesen incrustaciones de mármol o incrustaciones de algún tipo de piedra, pero no es así, es completamente una técnica. Las dos técnicas más utilizadas tanto en Grecia como en Roma va a ser el temple y el fresco. ¿En qué consiste uno y el otro? El temple va a ser madera o la parte esta también de piedra, que se va a bañar de clara de huevo, y sobre la clara de huevo, una vez seca, se puede pintar. Esto ya deja un tipo de, digamos, textura alisada y distinta a lo que te da la superficie como tal. El fresco, por su parte, es tener un pedazo de pared o un muro, donde se le avienta una capa fresca de yeso que nos da ya las bondades de que esté liso y de que se pueda pintar sobre él. Ok, el ornamental se utilizaba ya fuese en las casas de los patricios o en algunos lugares públicos para dar esta sensación de naturaleza dentro de un espacio cerrado. De hecho, no sé si ubican, no sé quién le están llamando que no contesta, pero bueno. No sé si ubican como las casas del siglo XIX, muchos hacían como también el uso de la ornamenta pintada o en tapiz, que es como esta idea, ¿no? Poder ampliar los espacios que están dentro. El arquitectónico era justamente dentro de espacios cerrados, ampliar
los lugares a partir de la pintura. Lo que es curiosísimo aquí y que también se notaba en los rasgos ahí tempranos de la pintura griega es que hay profundidad y hay perspectiva, todo lo cual vamos a perder una vez llegando al medievo, ¿no? Entonces, este avance es magnífico porque ya nos habla también de una tridimensionalidad que ahorita la vamos a ver. Entonces, es ampliar los espacios. Y estoy casi segura que en algún momento han ido a algún lugar que tiene este tipo de ornamenta para ampliar la perspectiva. Sí, claro, Renata, te escucho. ¿Sabes? Bueno, no, en la Ciudad de México, creo que en el Museo de Antropología, por ejemplo, ahí Ajá. hay algunas partes en las que como que me acuerdo que había esta pintura como para hacer más profundo el espacio, ¿no? Digo, no sé si alguien más haya ido a este museo y se acuerden. Yo no he ido a ese museo de antropología e historia, es el que está abajo de la ciudad, ¿no? Azteca. Sí, ¿no? No, es donde está, por ejemplo, Está del cerca de bosque. Chapultepec, ¿no? Ajá, sí, sí. Ah, sí. Yo a ese no he ido, Sí. pero he ido, aquí creo que el Palacio de las Vacas tiene este tipo de pintura y estoy casi segura de que en algún montón de lugares se han podido encontrar este tipo o de tapiz o de pintura que alarga las estructuras. Es como la idea, ¿no? Y más los romanos que tenían como esta necesidad de ornamentación por todos lados y de hacer sus espacios magnérrimos. Después viene como el tipo de pintura ilusionista y lo que les pido aquí es que noten la tridimensionalidad, que es maravillosa y que, insisto, se va a perder una vez que llegue el medievo y que nos volvamos sumamente religiosos. Ya pasó a... No sé por qué no contestan ese maldito teléfono, pero no me voy a quitar de aquí. Si a alguien le molesta el sonido, me dice, porfa. No, no te preocupes, se escucha bajito. Ok, aquí se escucha muy fuerte. Y bueno, esto, ¿no? La pintura sobre tabla, que siempre va a ser al temple, y van a tener trabajo de mosaicos. Los griegos también van a trabajar con mosaicos, ¿va? Pero el tipo de mosaico va a cambiar. Primero tenemos que es el Opus Tessellatum, que es un tipo de mosaico muy chiquitito, mide aproximadamente 4 milímetros, es como en la primera fase o en el primer periodo de Roma. Después tenemos el Opus Sectile, que son figuras más geométricas. Va a ser un mosaico un poco más grande, más robusto, no deja de perder la finura. Y finalmente tenemos el Opus Vermiculatum, que son mosaicos aún más pequeños que los primeros, o sea, son mosaicos de incluso 2 milímetros, ¿no? O sea, pedacitos de piedra bebés acomodados milimétricamente para crear sombras, texturas, como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Ok. Después llegamos a la escultura. Van a tener un beneficio los escultores romanos. Una es que van a nacer las academias ya para que puedan, perdón, no las academias en el sentido más renacentista, sino en el sentido de un grupo de personas que aprenden un oficio y que además vienen ya de la escuela griega, ¿no? Entonces, tenemos de inicio el retrato romano y es de busto. ¿Qué es lo que hacían? Las familias de dinero, de los patricios, así como los emperadores y las clases altas o aristócratas, ponían a la entrada de sus casas, que tenían un pasillo muy, muy, muy grande, que es esta estructura que les digo andaluza,
Y se las voy a empezar a describir para que vean que todos han ido a alguna casa de este tipo, ¿no? Que es un patio o un zaguán grandísimo. ¿Alguien hablaba? Sí. Ok. Es que entró Moni otra vez. Es un zaguán y luego hay un patio central y alrededor del patio central van a estar los cuartos. Todos hemos ido a una casa así porque es como también la idea de las casas de la colonia en México. Ok, en este zaguán, las familias de la aristocracia van a poner los bustos de sus patriarcas, ¿va? Y esto ya nos habla también de una idea de cómo colocamos nosotros las fotografías y con qué finalidad. Esto es para dar reconocimiento, obviamente, a los jefes de familia. Ok, van a hacer la escultura ecuestre. No sé si todo el mundo hemos visto esculturas ecuestres, sobre todo en las ciudades, están colocadas de manera estratégica para que podamos recordar a los héroes de la historia. Y tienen un tipo de código, ¿no? O sea, ya aquí sí nos está hablando de héroes que estuvieron en sus batallas. Recuerden que los romanos pelearon las guerras púnicas. De hecho, Roma es el imperio romano porque pierde contra Cartago, que era como el siguiente, la ciudad africana que tenía el monopolio cultural. Pierden con ellos y por eso se puede hacer el imperio romano. Si no, hubiese sido el imperio cartaginense. Y ahorita, o sea, estoy casi segura que estaríamos hablando árabe y no español. Entonces, ajá, no una lengua que deviene del latín. Entonces, bueno, las esculturas ecuestres o su código va a ser, si el héroe de guerra, su caballo, tiene las 4 patas postradas en el piso, esta persona murió de muerte natural, ¿vale? Si como aquí en la imagen tiene una patita elevada, significa que el personaje que monta ese caballo murió por herida de guerra. Si el caballo se encuentra con las 2 patas delanteras al aire, significa que el personaje que vemos ahí murió en batalla, ¿ok? Ese va a ser el código y les digo, están colocados en las ciudades justamente para ser conmemorados, ¿no? Y recordados. Ya pueden notar aquí que en esta escultura de cuerpo completo que tienen los romanos está por completo el canon helenístico de Grecia, o sea, esculturas bien hechas, bien proporcionadas y además barroquizadas, ¿no? O sea, con mucho movimiento. Sus 3 cánones va a ser la imagen togata. Esto se refiere a monjes o personas que tienen que ver con la religión y se caracterizan por que llevan una toga. Ojo con la escultura porque, por ejemplo, a mí sí me cuesta, o sea, si no es porque conozco a los escultores, en el caso del Renacimiento, se confunde muchísimo la escultura renacentista y barroca con la escultura clásica. Después está la imagen toracata, que son ya sean gobernantes, emperadores, etcétera, ¿no? O sea, son personajes que han trabajado por la misma historia de Roma, como aquí vemos el trabajo del alto y el bajo relieve, que ahorita les explico en qué consisten los dos, y la imagen apoteósica, que son líderes filosóficos o ya que hablan de alguna deidad, ¿ok? Vamos hablando del relieve. Híjole, si me paso un poquito de la clase, ¿tienen bronca? Voy a intentar, es que a veces siento que hablo muy rápido. Voy a intentar irme tranquila.
Alto y bajo relieve. ¿En qué consisten? ¿Cómo se los puedo expresar? Okay. Si la imagen que ustedes tienen de frente, pensé que me hablaba alguien aquí. Okay. Si la imagen que ustedes tienen de frente se nota porque está hacia abajo, es un bajo relieve, ¿va? Si la imagen destaca porque tiene una tridimensionalidad hacia afuera, es un alto relieve. Esto que vemos aquí en la pantalla es un alto relieve. Una estría no en el cuerpo, sino en las columnas, es un bajo relieve, ¿va? Más o menos, y si no, lo vamos a seguir como demostrando. Ok, el relieve histórico. La concepción que tenemos nosotros de historieta e incluso la concepción que tenemos de cinematografía de una secuencia de imágenes va a venir justamente de los romanos, como lo habíamos visto con los mesopotámicos, que el arte había sido para poder mostrar las historias de las guerras o poder contar sus grandes anécdotas. Lo mismo va a suceder con los romanos, ¿no? Nada más súper sofisticándolo. Y es justo poder platicar su historia con los relieves. Hay una columna en Roma, que es la columna de Trojano, del emperador, que está por completo, o sea, trabajada en este tipo de alto relieve y le da la vuelta por completo de arriba a abajo. Y eso es porque se leía justamente la historia como en esta idea cinematográfica de cómo van pasando los sucesos. Ok, la arquitectura. Pese a que los romanos son los grandes avasalladores y copiones de la historia, hay que agradecerles muchos de los, digamos, avances de la ingeniería y de la creatividad respecto a la arquitectura civil. Está el foro, que es, bueno, van a ser las plazas públicas. ¿Por qué? Porque las plazas públicas también van a ser importantes para ellos, como para los griegos, para poder comercializar, para poder debatir temas filosóficos, sobre todo para que el populus con los patricios puedan tener ahí alguna especie también de intercambio de ideas. Los templos, que como podemos ver, tienen por completo una estructura griega. Aquí vemos columnas de orden dórico. Las basílicas, para poder impartir justicia, recuerden que van a ser la primera cultura con un derecho completamente escrito, pensado y repensado para poder impartir justicia no solamente entre el pueblo, sino también entre sus gobernantes. ¿Van a ser sumamente corruptos? Pero por eso se matan unos a otros y bueno, la historia de Roma y sobre todo el Imperio Romano es una masacre interesantísima y todo el mundo le tiene envidia a todo el mundo y todo el mundo se da por la espalda. En fin, los arcos triunfales también van a ser sumamente importantes y el trabajo que va a haber sobre ellos. El gran problema actual para muchos de los historiadores es que no queda mucho de la antigua Roma. Fue una ciudad avasallada, quemada y destruida. Entonces, con lo poco que queda nos podemos dar una idea de la monumentalidad que ellos buscaban. Al igual que los egipcios, los gobernantes y después sus emperadores van a tener esta conciencia de dejar un testimonio arquitectónico y que este testimonio arquitectónico tiene que ser monumental, ¿va? Solo que los romanos ya cuentan con esta magnificencia y esta búsqueda de la perfección que nos dejan los griegos. O con la que conviven con los griegos, ¿no? Porque acuérdense que están entrelazadas sus líneas históricas.
El gran aporte que tienen ellos va a ser también el arco de medio punto, que es este que pueden ver aquí, o es estos arquitos que ven acá también. ¿Qué sucede con el arco de medio punto? Que a partir de su invención, notan cómo pueden repartir el peso, ¿sí? en ambos costados del arco, de manera que puedan no tener solamente un nivel, sino dos niveles. Eso quiere decir que esta parte de arriba no estaría o no la está soportando solamente los niveles de abajo, sino que está repartida en cada columna y en cada arco, lo cual lo hace sumamente factible, ¿va? Los acueductos, los romanos tenían el beneficio de tener incluso agua caliente. O sea, tenían calderas y un sistema hidráulico donde se calentaba el agua y tenían agua calientita en sus casas y en las termas públicas. Entonces, el acueducto se lo tenemos que agradecer a ellos y el traslado del agua. Las termas van a ser lugares importantísimos para la cultura romana porque va a ser donde se vaya a discutir también de política. Son los baños. Baños públicos donde se comparten no solamente... Imagínense que ustedes van a un baño público y mientras están haciendo sus necesidades se fuman un cigarro y están con la comadre, ¿no? Platicando sobre la política actual. ¿Quieres decir algo, Renata? No, ok. No, qué chido. A gusto. Casual ahí. Ajá, o sea, esto que hacen las mujeres en los antros, de ir a ponerse como al día de lo que ha sucedido, viene de la cultura romana. Sí, es cierto. Son, de verdad, o sea, son lugares donde se va a fraguar la política. O sea, tienen ese grado de importancia. Lo que ha sucedido con el pudor es cosa de la religión, pero previo, en las culturas politeístas, esto no va a existir. Ok, entonces bueno, aquí los tenemos. Y bueno, los edificios lúdicos. Cuando los patricios y los gobernantes, los emperadores, en la antigua Roma, sobre todo los emperadores, porque a mayor territorio hay menor control sobre el pueblo, ¿va? Más cuando los romanos tenían el beneficio de permitir que cada pueblo mantuviese sus lenguas, diciendo que el latín va a ser obviamente el idioma oficial, pero mantienen sus lenguas, mantienen sus tradiciones, entonces hace más complejo la idea de poder crear una especie de sistema político avasallante, ¿no? Entonces, la gente en algún momento dice, no manches, o sea, esto está terrible, vamos a levantarnos o tenemos algún tipo de idea aquí antigobierno y vamos a hacer vamos a levantarnos. Y pues los romanos dijeron, entretenimiento, why not? Hasta la fecha existe Netflix y existe el canal de las estrellas y nace de esta idea genial que es apaciguar a las masas con algún tipo de desvío ideológico y desvío de atención. Así nacen los circos, que bueno, son estas estructuras donde va a haber algún tipo de diversión, no solamente con animales. Parte del Imperio Romano va a ser también África, entonces van a tener acceso a animales que no existían en Europa y que van a llegar también por medio de esclavos. Incluso en los circos vamos a tener esclavos y cuánta cosa se imaginen. Es una serie de aberraciones interesantísimas. No quiere decir que nosotros en pleno siglo XXI no seamos aberrantes, pero en fin, se entiende. Y el anfiteatro, el más conocido, es el Coliseo Romano, que es magnificente. Insisto, ¿no? Cuando yo volteaba hacia arriba,
intentaba pensar, intentaba imaginar. Ay, si se me salen las lágrimas, de repente va a haber clases donde yo me pongo súper emocional, perdón. Pero ubican esta parte de la película Gladiador, cuando él llega al Coliseo y voltea y se queda de fuck. Esa misma sensación siente uno cuando está ahí y dice, sí, claro, pues por eso se cagaban. No, o sea, por eso esta idea de monumentalidad, ¿no? Dices, claro, y por eso fueron la cultura y el imperio que fueron, pese a ser una bola de copiones, no hay pedo. Era magnífico, ¿no? Y lo llevaron a otro nivel, o sea, la idea de creerte, la idea de llevar esto a lo más ingeniosamente posible de hacer es esto, ¿no? El Coliseo, que además se podían llevar ahí a cabo batallas navales. O sea, tenía una estructura hidráulica en el sentido de, ¿cómo se llaman? Los tubos y tal, para poder meter cierto nivel de agua, inundarlo y después evacuar el agua y tener sus propias batallas ahí con, obviamente, barcos más pequeños, hechos a escala. Y lo que sabemos, ¿no? En la zona subterránea del anfiteatro, en el caso del Coliseo, es donde se encontraban las bestias, donde se encontraban los esclavos, que eran los gladiadores, y que además aquí nacen como las primeras estrellas, porque los gladiadores se vuelven así como wow para la gente, o sea, aquellos que ganaban y ganaban y ganaban, y que además la gente les perdonaba la vida, eran grandes estrellas, tanto que podían ganar la libertad, ¿no? O sea, y este concepto de adoración a quienes pueden hacer lo que nosotros no, lo seguimos trayendo hasta la fecha, ¿no? Aquellos que se atreven tienen nuestra adoración por completo. Y el teatro que va a ser o tiene esta estructura, sí, dime, Renata. Oye, Cas, y también, por ejemplo, en el anfiteatro, yo me acuerdo también cuando fui que te decían que, por ejemplo, en toda esta parte de abajo, como en la arena, por ejemplo, Ajá. metían a no sé cuántos, o sea, un número totalmente Absurdo. impensable de animales, o sea, que tú dices, bueno, quizás no es cierto, ¿no? Pero tan siquiera imaginártelo, o sea, imaginarte el mínimo, simplemente que ahí encerraban animales como para esto mismo, o sea, no solo metían a un montón de gente, sino a muchísimos animales, y, o sea, y te imaginas una pelea como súper brutal, además de que, por ejemplo, o sea, eran animales tipo, pues no sé, o sea, no sé qué, o sea, si un tigre, o sea, un león o leopardo o lo que sea, pero un gato, y entonces, o sea, imagínate que estás tampoco, o sea, digo, si brinca, pues sí te alcanza, ¿sabes? O sea, no estabas como tampoco así súper aislado de todo el desmadre que estaba pasando a unos metros de ti, ¿no? Pues no te vayas tan lejos, es la misma idea también. ¡Ey! Perdón. Es la misma idea también de la plaza de toros, ¿no? O sea, los toros han sido modificados, o sea, el toro como tal que se lleva a la plaza, eran unos animales absurdamente monstruosos, ¿no? Y han sido modificados con el tiempo para hacerlos más pequeños, lo cual se me hace una brutalidad y no estoy de acuerdo con las corridas de toro. Que también el asunto es que con estos animales es que creo que no tienen otro tipo de función, pero también está muy terrible vivir nada más para morir, o sea, no, sí, sí. En fin, pero o sea, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Seguimos teniendo esta concepción de meter animales en una arena. Sí, claro. Además también, o sea, como las piedras, pues, que tenían, o sea, con las que parece construido el Coliseo, como las escaleras y todo, o sea, todo está como impregnado de una magnificencia, o sea, que tú dices, ¿cómo, o Sí, sea, cómo trajeron absurda. estas piedras para hacer la escalera, ¿sabes? O sea... Con esclavos. La clave aquí, Sí. la clave histórica son esclavos. Entonces, incluso en la academia, hasta en la academia se necesitan esclavos. Está muy feo, no estoy a favor de la esclavitud, muchachos, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, así está la cosa. Bueno, el teatro va a tener esta forma completamente griega, que es de media luna,
pero con la ventaja de que ya tenemos esta concepción de ingeniería, entonces ya no va a ser necesario tenerlo a las faldas de un cerro o de una montaña, pues si se quiere pensar de manera más, digamos, que alguien nos mandó un mensajito. Perdón. De que ya no tienen que estar ahí, sino que se puede crear la estructura para generar el teatro, y la idea también es la acústica. Y con eso cerramos aquí. Seguramente me van a llegar un poquito de más ideas, y a ustedes también, y en las siguientes clases van a seguir saliendo, así como hemos traído a colación a Mesopotamia y a los egipcios. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o idea que guste compartir, pregunta or something. Pues de pronto, igual si tuvieras algunas recomendaciones, tipo los videos que nos mandaste de, por ejemplo, de YouTube, pero a lo mejor en películas o series, ¿sabes? Así como, Sí. o sea, no acá de toda la historia que nos acabas de decir, sino así como un referente chido. Fíjate que uno de mis grandes proyectos que no he hecho nunca es poder armar como un listado de películas que se puedan insertar en determinados momentos de la línea temporal de la historia del arte, y me puedo dar a la tarea, yo creo que en este tiempo, a pensar cómo se las puedo organizar e irles mandando material. De repente cosas como estos videos que a mí me parece que igual si no los puedes llevar a un aula común y corriente de la SEP, si los puedes como manejar, o nos ayudan a tener otro tipo de ideas sobre la propia historia, ¿no? Entonces sí, les hago como un recuento para que lo tengan. Hoy les paso también el PowerPoint para que lo tengan ahí, al menos como una especie de nota, que ustedes vean la imagen y dicen, ah, sí, a huevo, ¿no? Y ya se pueden poner a buscarlo, ¿vale? Sí, gracias. Igual, o sea, digo, tampoco tiene que ser así como súper real, sino como, ya ves que siempre, pues, o sea, está la ficción y le meten de su sopa, obviamente. Sí, Entonces, claro. pues así, no sé, Sí, claro algo que así sí. interesante. Sí, de hecho yo usaba Game of Thrones para que mis Ah, alumnos pudiesen detectar en qué tipo de medievo se encontraban, ¿no? ok. Sí, no se Ah, ok. apure, ¿vale? Sí, Bueno, chicos, pues gracias. cenen rico. No, gracias a ustedes por asistir, por estar aquí. Y nos Gracias. Igual. vemos el martes, Va que ¿vale? va. Muy bien. Sas. Bye. Los quiero. Chao. Bye. Chao. Bye.